Hola, ¿cómo están? Bueno, les resuelvo algunos ejercicios del TP3. En el ejercicio 3, por ejemplo, aparecen dos conjuntos. Eh, el conjunto A tiene los elementos A, B y D, y B, D y E. ¿Qué operaciones podemos hacer entre conjuntos? Una es la unión, que se simboliza con esta U. ¿Qué vamos a escribir en la unión? Bueno, los elementos tanto de A como los de B, obviamente sin repetir. Entonces ponemos la A, la B está en los dos lados, pero la ponemos una vez sola, la D también y la E. Y en la intersección, que se simboliza con este símbolo, van los elementos que están en común en los dos. Entonces, la letra A no iría en la intersección porque no está en la B, la letra B sí y la D también. La E no porque está solamente en el conjunto B. En el punto 4 aparecen dos conjuntos. Están escritos en forma definidos por comprensión. El conjunto A dice X es un número real, tal que X está comprendido entre -3 y 3. Y B también son números reales, tal que X es mayor o igual a 0. Entonces, lo primero que pide en el punto A es representar los conjuntos en la recta numérica y expresarlo cada uno como un intervalo. Bueno, hago, por ejemplo, el conjunto A. En la recta numérica marcamos la unidad. Acá va a estar el 3, por ejemplo, y acá el -3. Entonces, en esta representación en la recta numérica podemos hacer un punto cerrado de -3 a 3, o podemos marcar con un corchete de -3 a 3. ¿Sí? Serían dos representaciones que nos servirían para ese conjunto. Obviamente lo pueden hacer directamente en la recta numérica de estas dos formas que les expliqué. O sea, nos quedaría el dibujo. A ver que si encuentro un color que no agarré antes. Serían todos los puntos desde -3 a 3 sobre la recta numérica. ¿Cómo los escribo en un intervalo? Bueno, un intervalo, cuando hablamos de intervalos siempre hablamos de números reales. No puede haber un intervalo, por ejemplo, de números naturales o enteros. En este caso particular, como en el conjunto A están los símbolos menor o igual, va a ser un intervalo cerrado, o sea, los elementos de A pertenecen a un intervalo cerrado. Cuando hablamos de cerrado hablamos de corchete, desde -3 a 3. Si no estaría el signo igual, serían paréntesis, hablamos de un intervalo abierto. En el caso del conjunto B, son los reales mayores o iguales que 0. Entonces, puedo marcar, por ejemplo, con un corchete porque está el igual y con una semirrecta a partir de 10 hasta infinito. En este caso va a ser un intervalo. Los elementos de B pertenecen a qué intervalo? Cerrado en 10 hasta infinito. Cuando ponemos infinito menos infinito, siempre ponemos un paréntesis. Este es un intervalo semiabierto o semicerrado. Y en el punto B pide la unión o la intersección entre estos conjuntos. En este caso particular
Si los represento en una misma recta, bueno, más o menos la escala, ¿no? Lo hago como para que ustedes se guíen, ustedes después lo hacen bien en escala. Habíamos representado estos conjuntos. Entonces, la unión serían todos los elementos que están en el conjunto A y los que están en el conjunto B. Entonces, A unión B estaría formado por todos los X que pertenecen al intervalo entre menos 3 y 3 y los mayores iguales que 10. Entonces, esto nos da los X que pertenecen al intervalo cerrado de menos 3 a 3, unión el intervalo de 10 a infinito. Ahora, si quiero hablar de intersección, como ven ahí en la gráfica, no tienen ningún punto en común, o sea, las segmentos o semirrectas que los dibujé no se cruzan, no hay nada en común, entonces no hay puntos de intersección. Esto se dice que es el conjunto vacío.